Supe que algo andaba mal en cuanto giré la llave. La casa estaba demasiado silenciosa. No era un silencio apacible. No había televisión zumbando de fondo. No se oían pasos arriba. No había ruido en la cocina. Solo un silencio denso y expectante. Cuando abrí la puerta, Linda estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo que saltaba cerca de su oreja. Kyle estaba a su lado, paseándose de un lado a otro como un animal acorralado, con el teléfono agarrado en la mano. Ni siquiera me dejaron cerrar la puerta. ¿Qué hiciste?, gritó Linda con la voz entrecortada por la furia. Casi me desmayo en el cajero automático. Kyle se adelantó, apartando su teléfono a centímetros de mi cara. Las cuentas están vacías, Daniel. No hay nada dentro. ¿Qué hiciste? Dejé mi lonchera en la mesa del pasillo con deliberada calma. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz sonaba firme. Tengo una tarjeta nueva, dije, y transferí mi sueldo a ella. Ambos se quedaron paralizados. El color desapareció del rostro de Linda tan rápido que fue casi surrealista, como ver tinta desaparecer en el agua. El caminar de Kyle se detuvo a medio paso. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Durante 5 segundos, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del viejo reloj de pared que había colgado allí hacía 15 años. Entonces todo explotó. No puedes hacer eso, ladró Kyle. Tenemos facturas. Nuestras facturas, corrigió Linda bruscamente, pero sus ojos estaban fijos en mí, buscando en mi rostro debilidad, vacilación, al hombre que creía que aún controlaba. Cerré la puerta tras de mí. No, dije en voz baja. No son nuestras facturas. Las palabras flotaron en el aire como humo. 3 años antes, me habría retractado. Me habría disculpado solo para mantener la paz. Pero algo dentro de mí cambió en el momento en que salí del banco esa mañana. Algo que había estado enterrado bajo la culpa y el compromiso finalmente había salido a la luz. Hace 3 años, me casé con Linda porque creía en las segundas oportunidades. Tenía 52 años entonces, y ya cargaba con las cicatrices de un matrimonio fallido y la soledad que invade cuando tus hijos crecen y la casa se siente demasiado grande. Linda me transmitía calidez, o al menos al principio. Me hacía sentir identificada. Kyle venía incluido. Tenía 24 años por entonces, entre trabajos, entre apartamentos, entre oportunidades. Linda me dijo que solo sería temporal, hasta que se recuperara, me había dicho, apretándome la mano por encima de la mesa. Le creí. Al principio me sentí bien ayudando. La familia ayuda a la familia. Eso decía mi padre. Había trabajado como electricista sindicalizado durante más de 30 años, madrugando, en turnos largos, subiendo escaleras hasta que las rodillas me protestaban y la espalda me dolía como bisagras oxidadas. No era rico, pero tenía una vida estable. Mi sueldo llegaba cada 2 semanas como un reloj. La primera vez que Kyle me pidió dinero prestado, fueron $200 para la reparación del coche. Te lo devuelvo el viernes, prometió. El viernes llegó y pasó. Luego fueron $300 por una factura de teléfono, $400 por el alquiler de un apartamento al que nunca se mudó. Cada vez que Linda decía, está tratando, Daniel. No seas tan duro con él. No querías ser la mala. Entonces llegó la sugerencia que lo cambió todo. Sería más fácil, me había dicho Linda una noche mientras me aplicaba un ungüento en la espalda baja. Si tu sueldo iba directamente a nuestra cuenta conjunta, yo me encargaba de las facturas de todos modos. Simplemente lo simplificaría todo. Recuerdo que dudé. Algo me revolvió el estómago, pero estaba cansada de discutir, cansada de sentirme como la forastera en mi propio matrimonio. Así que firmé los papeles. A partir de ese momento, mi sueldo se convirtió en un fantasma. Cada vez que preguntaba por nuestras finanzas, Linda hacía un gesto con la mano. Está todo arreglado. Si veía un retiro grande, decía que eran los servicios. Si Kyle tenía zapatos nuevos u otra consola de videojuegos, era una venta. Cuando le señalaba el creciente saldo de la tarjeta de crédito, me recordaba que ahora yo también vivía bajo su techo. Su techo. La primera vez que oía a Kyle llamarla nuestra casa, un escalofrío me recorrió la espalda. Esta era la casa que compré 10 años antes de conocer a Linda. La hipoteca solo estaba a mi nombre. Yo había pintado estas paredes. Había cambiado el techo después de una granizada. Cada tabla de los estantes del garaje había sido cortada y clavada por mis propias manos. Pero lenta y sutilmente, me habían empujado a los límites de mi propia vida. Cocinaba cuando Linda trabajaba hasta tarde. Llevaba a Kyle a entrevistas que nunca se convertían en trabajo. Me callaba cuando la factura de la luz se duplicaba y, de alguna manera, el paquete de cable incluía a todos los canales de deportes conocidos. Y cada 2 semanas, mi sueldo desaparecía. El mes pasado fue cuando la ilusión se quebró. Pasé por la farmacia a comprar un medicamento para la espalda. Nada del otro mundo, solo algo que me ayudara a dormir bien. Rechazaron mi tarjeta. Debe ser un fallo, dijo Linda más tarde, demasiado rápido. Lo arreglaré.
Pero esa misma noche vi la notificación del banco en el móvil de Kyle. Una retirada de efectivo a las 2:17 de la madrugada. Algo dentro de mí se endureció. Así que fui al banco. Pedí los extractos de 18 meses. Me senté en una silla de plástico rígido y leí cada línea. Y lo que encontré me resonó en los oídos. Adelantos de efectivo, bares deportivos, casas de apuestas online. Unas vacaciones en la playa de Destin a las que nunca me invitaron. Tiendas de electrónica, joyas, $38,700. Desaparecido. Cuando le pregunté a Maya, la representante del banco, si podía abrir una cuenta nueva, una que solo yo controlara, no pareció sorprendida. Simplemente asintió y dijo que, por supuesto. Ahora estaba en mi propia sala, enfrentando las consecuencias. La voz de Kyle interrumpió mis pensamientos. ¿Nos vas a arruinar, Daniel? No, dije mirándolo a los ojos. Ya no te financio. Las manos de Linda temblaban. No tenías derecho a hacer esto sin hablar conmigo. Respiré hondo. Durante 3 años, dije que no tenía derecho a mi propio sueldo. El silencio volvió a invadir la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, no le tuve miedo. El silencio en la sala no duró mucho. Nunca dura cuando hay dinero de por medio. Kyle fue el primero en recuperarse. Se pasó una mano por el pelo, paseándose de nuevo, sus zapatillas chirriando contra el suelo de madera que yo mismo había instalado. Esto es una locura, murmuró. No se cambia todo de la noche a la mañana. La voz de Linda era más suave, pero tenía más peso. Daniel, dijo con cuidado, como si yo fuera un frágil trozo de cristal. Construimos un sistema. No puedes desmantelarlo simplemente porque estás molesto. ¿Molesto? La palabra casi me hizo reír. No estoy molesto, dije. Estoy acabado. Linda se estremeció al oír eso. No porque alzara la voz, no lo hice, sino porque no había ardor en ella. Solo certeza. Kyle dejó de caminar y me señaló. Tú también vives aquí, ¿sabes? Te comes la comida. Usas las luces. ¿Crees que eso se paga solo? Lo miré un buen rato. Vi la tenue barba incipiente en su barbilla, el carísimo reloj inteligente en su muñeca, los zapatos que costaban más que las botas que usé durante 10 años en las obras. Esta casa estaba pagada antes de que te mudaras, dije con calma. Las luces estaban encendidas mucho antes de que supieras la dirección. Linda se interpuso entre nosotros, cambiando de tono. Para. Le espetó a Kyle y luego se volvió hacia mí. Esto no se trata de propiedad. Se trata de sociedad. Matrimonio significa compartir. Matrimonio. La palabra solía significar algo sagrado para mí. Solía significar confianza. Pasé junto a ellos y entré en la cocina. Necesitaba agua. Tenía la garganta seca, como si hubiera estado respirando polvo todo el día. ¿Me siguieron? Por supuesto que sí. Nos tomaste por sorpresa, dijo Linda, apoyándose en la encimera. Si no estabas contento, deberías haber hablado conmigo. Me giré lentamente, vaso en mano. Si hablé contigo, dije, cada vez que preguntaba por las tarjetas de crédito. Cada vez que preguntaba por qué nuestros ahorros seguían menguando. Cada vez que preguntaba por qué Kyle sacaba efectivo a las 2 de la mañana. Kyle tensó la mandíbula. Me estabas espiando. ¿Es mi cuenta? Respondí. El rostro de Linda palideció ligeramente al oír esa palabra. Durante 3 años, esa palabra había sido sustituida por nuestra. Nuestra cuenta. Nuestros gastos. Nuestras decisiones. Pero la realidad siempre había sido más sencilla. Mi sueldo. Mi casa. Mi nombre en la hipoteca. Lo cierto es que la transferencia de control no se produjo de golpe. Nunca ocurre. Se produce con pequeños compromisos que en ese momento parecen inofensivos. El primer compromiso fue la cuenta conjunta. El segundo fue dejar que Linda se encargara de. El tercero fue confiar en explicaciones que no cuadraban del todo. Recordé la noche en que Kyle llegó a casa con ese televisor enorme. 80 pulgadas de brillo innecesario dominando la pared del salón. Era una liquidación, dijo. 2 semanas después, vi el cargo. Luego estaban las vacaciones. Linda me había dicho que necesitaba un descanso con Kyle. Solo tiempo madre e hijo, dijo con dulzura. Has estado trabajando mucho. Tú también te mereces descansar. Me quedé en casa y trabajé horas extra. Publicaron fotos de la playa. Vi la transacción más tarde. Reserva del resort. Coche de alquiler. Gastos del restaurante. Cuando lo confronté, lo resolvió con tanta naturalidad que casi me impresionó. Me haces sentir como si te estuviera robando, dijo con lágrimas en los ojos. ¿Acaso confías en mí? En ese entonces, la culpa había sido insoportable. Ahora, la claridad era peor. Kyle golpeó la mesa de la cocina con la palma de la mano, devolviéndome al presente. ¿Y ahora qué? ¿Te lo vas a guardar todo para ti? Sí. La palabra salió más fácil de lo que esperaba. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas, pero yo había aprendido a reconocer la diferencia entre el dolor y el pánico. Esto fue pánico. Tenemos deudas, dijo. Ya lo sabes. Tarjetas de crédito, facturas médicas, la cuota del coche de Kyle.
¿Crees que desaparecen solo porque tienes una tarjeta nueva? Yo no creé esas deudas. Somos familia, susurró. Otra vez esa palabra. Familia. Pensé en mi padre trabajando doble turno en la acería, en mi madre estirando cada dólar hasta que chirriaba. Nunca usaron esa palabra como arma. Familia significaba protección, no extracción. No te estoy abandonando, dije en voz baja. Estoy separando mis ingresos de tus gastos. Kyle se burló. Es lo mismo. No, respondí. Es responsabilidad. La palabra me impactó, más de lo que pretendía. Los ojos de Kyle parpadearon. ¿Crees que no quiero trabajar?, replicó. ¿Crees que esto es fácil para mí? Creo que dije despacio que durante 3 años has tenido acceso a dinero que no has ganado. Linda se acercó, bajando la voz. Daniel, pensábamos decírtelo. Dime qué fue lo que hizo que las cosas se descontrolaran. Descontrolarlas, como si fuera el mal tiempo, como si la deuda simplemente llegara como una tormenta. Por mucho que pregunté, ninguno de los dos respondió. Por mucho que repetí. Kyle miró a Linda. Linda bajó la vista al suelo. Unos $12,000, admitió finalmente. Dejé que las cuentas se asentaran. $12,000 en deuda de tarjeta de crédito, además de los $38,000 que ya habíamos gastado. Y creías que la solución, dije lentamente, era seguir usando mi sueldo. Linda perdió la compostura. Pensamos que nos ayudarías. Dejé el vaso con cuidado. Llevo 3 años ayudándote, dije. La cocina parecía más pequeña, las paredes más cerca, el aire más denso. El teléfono de Kyle vibró en su mano. Lo miró y bloqueó la pantalla rápidamente. ¿No lo entiendes?, murmuró. Entonces ayúdame a entender, dije. Pero no lo hizo. En cambio, agarró su chaqueta de la silla y se dirigió furioso hacia la puerta. Esto no ha terminado, dijo al salir. La puerta se cerró de golpe. Linda se quedó allí temblando. Vas a destrozar a esta familia, susurró. La miré de verdad, y sentí algo inesperado. No era rabia, ni odio, solo agotamiento. Esta familia ya estaba hecha a pedazos, dije. Simplemente dejé de fingir que no lo veía. Y mientras la puerta principal resonaba en la casa silenciosa, me di cuenta de algo más. Este no era el final de la pelea. Era el comienzo del ajuste de cuentas. Kyle no llegó a casa hasta después de medianoche. Lo supe porque seguía despierta. Estaba sentada en la oscura sala de estar con solo la pequeña lámpara junto al sillón reclinable encendida, la luz amarilla que se reflejaba alrededor de mis botas. No había encendido la televisión. No quería ruido. Quería pensar. Cuando la puerta principal finalmente se abrió con un chirrido, no me moví. Kyle entró en silencio, probablemente esperando que la casa estuviera dormida. Olía ligeramente a cerveza y a algo azucarado, colonia barata sobre malas decisiones. Se quedó paralizado al verme. ¿Estás esperando para darme un sermón?, preguntó, ofensivo, antes siquiera de que yo hubiera hablado. No, dije con calma. Estoy esperando a que me digas la verdad. Cambió de postura. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia las escaleras, donde la sombra de Linda se cernía en el rellano superior. Ella también había estado escuchando. «¿Qué verdad?», murmuró. Me acerqué al sillón reclinable y cogí la carpeta que había traído del banco. Los bordes ya estaban doblados de haber estado abriéndola y volviéndola a abrir toda la tarde. Esta, la dejé en la mesa de centro, entre nosotros. Kyle la miró como si fuera a explotar. ¿Qué es eso? 18 meses de declaraciones, tragó saliva. Linda bajó lentamente las escaleras. No se apresuró. No gritó. Pero su rostro tenía esa mirada tensa y controlada que usaba cuando sabía que algo se le escapaba. ¿Revisaste nuestras finanzas?, preguntó en voz baja. No, corregí. Yo revisé las mías. Abrí la carpeta y le pasé las primeras páginas a Kyle. Adelante, dije. Léelas. No se sentó. Ni siquiera se inclinó. Simplemente miró los números desde la distancia, como si la proximidad por sí sola le hiciera reconocer su culpa. No tengo que justificarte cada transacción, dijo finalmente. Tú no. Acepté. Pero cuando esas transacciones salen de mi sueldo, sí. Linda dio un paso adelante y recogió las páginas. Sus dedos temblaban ligeramente. Vi cómo sus ojos recorrían las columnas. Retiro de efectivo, $400. Bar deportivo, $276. Plataforma de apuestas en línea, $650. Tienda de electrónica, $1,198. Alquiler vacacional, $2,045. Su respiración cambió. ¿Estás empeorando esto?, susurró. ¿Lo soy?, pregunté. Kyle le arrebató las páginas de las manos. ¿No lo entiendes?, espetó. Eso de las apuestas, intentaba cambiar dinero, ganar más, ayudar. ¿Con el dinero de quién?, pregunté. No respondió. Lo que pasa con los números es que no gritan. No exageran. Simplemente se quedan ahí, con tinta negra, pacientes e innegables. $38,700. No fue un error. No fue una mala racha. Era un patrón.
Linda se hundió en el borde del sofá. Queríamos decírtelo, dijo con voz débil. Pero cada mes pensábamos que podríamos ponernos al día. ¿Ponernos al día en qué? Kyle volvió a pasearse, pero esta vez no era la ira lo que lo impulsaba. Era el miedo. Hubo algunas pérdidas, admitió a regañadientes. Pero si una apuesta hubiera dado un buen resultado, podríamos haber liquidado la deuda. Lo miré fijamente. ¿Te jugaste mi sueldo? Dije en voz baja. No fue así. Fue exactamente así. Linda lo miró fijamente. Te dije que esto pasaría. Oh, ahora es mi culpa, replicó Kyle. La discusión se encendió tan rápido que casi parecía ensayada. Tú eres quien seguía aumentando el límite. Dijiste que necesitábamos más margen de maniobra. Dijiste que Daniel no se daría cuenta. Esa última frase quedó flotando en el aire. Ambos se dieron cuenta de lo que habían dicho al mismo tiempo. Sentí una opresión en el pecho, pero no como antes. No con humillación. No con vergüenza. Con claridad. Así que lo sabías, dije. Linda giró la cabeza bruscamente hacia mí. No me refería a eso. ¿Lo sabías? Repetí. Silencio. Kyle se pasó las manos por el pelo. No era nada personal. Casi me reí. Es muy personal, dije. Es mi trabajo, mis horas, mi espalda. Durante 32 años, subí escaleras con calor y frío. Me arrastré por áticos con el aislante pegado a la piel. Almorcé en la cabina de un camión durante tormentas de nieve. Llegaba a casa exhausta, pero orgullosa de que las luces siguieran encendidas gracias a mí. Y durante 3 años, mi esfuerzo había sido tratado como un servicio de suscripción. Linda se levantó lentamente. ¿Qué quieres que digamos? La verdad. Kyle exhaló bruscamente. Bien, necesitábamos el dinero. La cagué. Pensé que podría arreglarlo antes de que te enteraras. No lo arreglaste, dije. Lo duplicaste. Bajó la mirada. ¿Y tú? Dije, volviéndome hacia Linda. ¿Observaste? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez vi algo más detrás. Cálculo. Intentábamos protegerte, dijo. ¿De qué? Del estrés. De la preocupación. Has tenido problemas de salud. Mis problemas de salud se deben a que he estado cuidando a todos los demás. Eso me impactó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Linda pareció realmente conmocionada por un momento. Kyle rompió el silencio primero. ¿Y ahora qué? ¿Crees que cortarte el sueldo soluciona esto? Soluciona una cosa que dije. Detiene la hemorragia. ¿Y el resto? Preguntó Linda. El resto es tuyo. Kyle me miró como si acabara de anunciar una sentencia de muerte. Vas a dejar que nos ahoguemos. No te voy a empujar al agua, respondí. Salgo de ahí. La casa estaba tan silenciosa de nuevo que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Linda se cruzó de brazos, poniéndose a la defensiva. Te comportas como si te hubiéramos robado. Lo hiciste. La palabra se sentía pesada en la habitación. Los ojos de Kyle brillaron. Ten cuidado con esa palabra. ¿Por qué? Pregunté. Porque es precisa. Dio un paso hacia mí con la mandíbula apretada. Linda lo agarró del brazo. Basta, siseó. Nos quedamos allí, los tres, enfrascados en un punto muerto construido sobre años de silencio. Finalmente, cogí la carpeta y la cerré. El lunes, dije, fue la última vez que mi sueldo financió esta casa. Linda tragó saliva. ¿Y después de eso? Preguntó. Miré alrededor de la habitación. El televisor grande, los altavoces caros, las fotos enmarcadas de vacaciones que no había tomado. Después de eso, dije en voz baja, averigüemos quién puede permitirse vivir aquí. El rostro de Kyle palideció. Por primera vez, lo entendió. No se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Y él acababa de perder el suyo. La mañana siguiente parecía la secuela de una tormenta. No de esas con ventanas rotas y árboles caídos, sino de esas que dejan el aire pesado, cargado con todo lo que aún no ha caído. Linda no preparó café. Kyle no bajó. Me preparé el mío y me senté sola a la mesa de la cocina, contemplando la luz del sol que se filtraba por el suelo. Me di cuenta de cuánto tiempo hacía que no me quedaba allí sentada en silencio sin que nadie me pidiera nada. Alrededor de las 10, Kyle por fin salió. Tenía un aspecto rudo, con ojeras y la mandíbula sin afeitar. No me saludó. Se sirvió café y se apoyó en el mostrador. Llamé al banco, murmuró. Asentí. Ya me lo imaginaba. Dijeron que el depósito se había realizado, pero no en la cuenta anterior. Así es. Me miró como si intentara ver si me derrumbaba. No lo hice. Linda se unió a nosotros unos minutos después, vestida pero pálida. Al principio evitó el contacto visual, pero finalmente me miró. Tenemos que hablar como adultos, dijo. He estado lista. Se sentó frente a mí. Kyle se quedó de pie, con los brazos cruzados, pero escuchando. Bueno, empezó con cuidado. La situación es peor de lo que pensábamos. Esperé. La deuda total, incluyendo la segunda tarjeta, se acerca a los $15,000. No reaccioné, al menos no abiertamente. Y pregunté, si no hacemos los pagos mínimos este mes, incumpliremos. Nosotros.
Dejé esa palabra ahí. Incumplirás, corregí. Los labios de Linda se apretaron en una fina línea. Estás siendo cruel. No, dije con calma. Estoy siendo precisa. Kyle se apartó del mostrador. ¿Crees que esto es gracioso? Creo que es predecible. Me miró fijamente. No eres perfecta, replicó. Tú también has tomado malas decisiones. Nombra una que te haya costado $15,000. Silencio. Linda extendió la mano por encima de la mesa. Daniel, por favor, podemos resolver esto. No tienes que cortarnos del todo. No te estoy cortando, dije. Estoy separando las finanzas. Es lo mismo. No, respondí. Son límites. Otra vez esa palabra. Parecía incomodarlos a ambos. Kyle empezó a caminar de un lado a otro como siempre lo hacía cuando se sentía acorralado. Entonces, ¿cuál es tu plan, maestro? Tú te quedas con tu dinero, nosotros arreglamos el nuestro mágicamente. Nada de magia, dije, solo responsabilidad. La voz de Linda se afiló. ¿Crees que somos irresponsables? La miré a los ojos. Sí, la verdad cayó entre nosotros como un plato al caer. Retrocedió un poco después de todo lo que hemos pasado. Lo que hemos pasado, dije, son 3 años de ti y Kyle gastando dinero que no ganaron. Kyle se burló. He trabajado a tiempo parcial durante 6 meses. No lo negó. Me recosté en la silla. Tienes 30 días, dije con calma. Ambos se quedaron paralizados. 30 días por lo que Linda pidió. Decidir. ¿Decidir qué? Si quieres quedarte aquí. La expresión de Kyle pasó de la ira a la incredulidad. Esta es nuestra casa. No, dije en voz baja. Es la mía. Linda se levantó bruscamente. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Qué estado de cosas? Estás amenazando con echar a tu esposa. Estoy ofreciendo condiciones. Kyle rió con amargura. ¿Condiciones? ¿Qué es esto? ¿Un trato comercial? Sí. Eso lo sobresaltó a ambos. Si te quedas, continué, pagarás $800 al mes de alquiler. En total, cubrirás tu propia comida, tus propios servicios públicos y no tendrás acceso a mis cuentas. Kyle se quedó boquiabierto. Alquiler. ¿Me oíste? Somos familia, gritó. Pues hazlo como si lo fuera. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran de las manipuladoras. Eran a flor de piel. Le cobrarías a tu propia esposa. Esperaba que mi esposa no me vaciara el sueldo a escondidas. Eso me dolió profundamente. Se recostó en la silla. ¿Y si no podemos? Susurró. Entonces búscate otro sitio. Kyle explotó. No puedes echarnos sin más. No te voy a echar, dije. Voy a acabar con el subsidio. La diferencia importaba. No les gustó que importara. Linda me miró como si viera a un desconocido. ¿Quién eres? Soy el hombre que por fin revisó sus extractos bancarios. La sala volvió a quedar en silencio. Me levanté lentamente. Tienes 30 días, repetí. Lo pondré por escrito. Kyle apretó el puño. Te vas a arrepentir de esto. Me detuve en la puerta. Me arrepentía de los últimos 3 años, dije. Ya no me arrepiento. Salí al garaje y cerré la puerta. Por un momento, me quedé allí, con el olor a aceite de motor y serrín. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de liberación. Había pasado 3 años tragándome la frustración para evitar la confrontación. Ahora la había dejado salir. Y no había vuelta atrás. Tras la puerta del garaje, oía una discusión apagada. La voz de Kyle subía de tono. Linda se quebraba. No intervine. Tomé un trozo de madera del banco de trabajo y empecé a lijarlo con movimientos lentos y constantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a tener el control sobre algo. Y el control, me di cuenta, era lo que más temían perder. La primera semana después del ultimátum fue como vivir dentro de una olla a presión. Ya nadie daba portazos. Nadie gritaba. En cambio, todo estaba en silencio, de una manera que parecía ensayada, educada y calculada. Linda dejó de cocinar. Kyle dejó de hablarme por completo. No reaccioné. Iba a trabajar todas las mañanas a las 6, llegaba a casa sobre las 4 y me preparaba la cena si no había nada en la cocina. Compré la comida por separado y etiqueté un estante del refrigerador con un trozo de cinta adhesiva que decía Daniel. Me pareció ridículo la primera vez, pero lo sentí necesario. 3 días después, Kyle probó la primera estrategia. Me sorprendió en la entrada mientras descargaba un saco de cemento del camión. Mira, dijo, más bajo de lo habitual. Quizás empezamos con mal pie. Seguí levantando. No creo que empezáramos con mal pie, respondí. Creo que nos equivocamos demasiado. Exhaló bruscamente. He estado solicitando trabajo. Eso está bien. Eso es todo. ¿Qué quieres presumir? Apretó la mandíbula. ¿Crees que esto es fácil para mí? No, dije. Creo que ya era hora. Me miró fijamente un momento más y luego cambió de táctica. Linda no duerme, dijo en voz baja. Tiene miedo. Dejé la bolsa de cemento y lo miré. ¿Miedo de qué? ¿De perderlo todo? Me limpié el polvo de las manos. No parecía asustada cuando llegaron los cargos del resort. Eso puso fin a la conversación.
La segunda semana trajo la segunda estrategia. Culpa. Linda llamó a mi puerta una noche. ¿Podemos hablar? Dudé antes de abrir. Estaba allí de pie, sin maquillaje, con la cara más delgada, como si el estrés le hubiera quitado una capa. He estado pensando que empezó a sentarse en el borde de la cama. Quizás te presioné demasiado. Quizás confié demasiado en ti. Quizás dije con cuidado. Me tomó la mano. Estamos casados, Daniel. Se supone que el matrimonio no es una transacción. No lo es, estuve de acuerdo, pero tampoco se supone que sea unilateral. Bajó la mirada. No me había dado cuenta de que la cosa se había puesto tan mal. Conocías las cifras. Yo no las veía así. ¿Cómo las veías como supervivencia? Estudié su rostro para ver a quién le preguntaba. No respondió. En cambio, intentó algo más sutil. ¿Y si llegamos a un acuerdo? Sugirió. Quédate con tu sueldo, pero ayuda con las tarjetas de crédito hasta que nos pongamos al día. Ahí estaba. No era una disculpa, era una negociación. No, dije simplemente. Sus ojos brillaron de dolor, transformándose en frustración. Estás siendo rígida. Estoy siendo coherente. Se levantó bruscamente. Nos estás castigando. No, repetí, me detengo. Salió de la habitación sin decir nada más. La tercera semana trajo consigo la ira. Kyle llegó a casa una noche, dio un portazo y tiró la chaqueta al sofá. Eres increíble, dijo. Estaba a la cocina cortando verduras. ¿Qué pasó? Cortaron una de mis tarjetas. No levanté la vista. ¿Consecuencias? ¿Tú hiciste esto? Espetó. No lo solicité. Se acercó. ¿Te crees una especie de héroe? Creo que estoy cansado. Se rió con amargura. Vas a terminar solo. Eso me impactó, no porque tuviera miedo de estar solo, sino porque ya me sentía solo en una casa llena de gente. Llevo 3 años solo, dije en voz baja. No sabía qué hacer con eso. Para la cuarta semana, la casa se sentía diferente, menos hostil, más resignada. Aparecieron cajas en la habitación de Kyle. Una tarde me di cuenta de que el televisor había desaparecido, el enorme que había comprado con dinero de liquidación. Lo vendió. Linda empezó a llegar más tarde del trabajo, evitando la realidad. El día 27, la encontré sentada a la mesa de la cocina, mirando un bloc de notas lleno de números. No podemos permitirnos esta casa, dijo rotundamente. Antes no podías permitírtelo, respondí. No discutió. Encontré un apartamento pequeño, añadió en voz baja. 2 habitaciones, no es lo ideal. No, dije, es realista. Se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo, pero esta vez había algo diferente en ellos. Aceptación. ¿De verdad que no vas a cambiar de opinión?, preguntó. No, asintió lentamente. Al día 30, Kyle cargó la última caja en su coche. No me miró. Linda se quedó en la puerta. Esto no tenía por qué terminar así, dijo. Tampoco tenía por qué empezar así, respondí. Abrió la boca y la cerró. Espero que seas feliz, susurró. Lo pensé un momento. Todavía no, dije, pero soy sincero. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Me quedé en la entrada mientras se alejaban. Sin gritos. Sin despedidas dramáticas. Solo el sonido de neumáticos sobre el asfalto. Y luego silencio. Silencio de verdad. Por primera vez en años, la casa volvió a sentirse mía. No porque se hubieran ido, sino porque no me había dado una forma de mantenerlos allí. La primera noche sola en casa me resultó extraña. No dolorosa, no triunfal, simplemente desconocida. Me quedé en la sala después de la puesta del sol y escuché el silencio. Ninguna televisión a todo volumen con comentarios deportivos. Ninguna discusión apagada tras puertas cerradas. Ningún ruido de pasos por el pasillo a medianoche. Solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. No me di cuenta de lo ruidosa que había sido la casa hasta que dejó de serlo. Dormí en mi propia cama sin cerrar la puerta del dormitorio por primera vez en años. Eso me sorprendió. Ni siquiera me había dado cuenta conscientemente de que lo había estado haciendo. A la mañana siguiente, preparé café y lo llevé al porche. La luz del amanecer se filtraba a través del roble del jardín, proyectando sombras moviéndose sobre el césped. El jardín necesitaba una poda. Las rosas a lo largo de la cerca estaban demasiado crecidas. Había dejado pasar las cosas. No solo las finanzas. Todo. Cuando estás ocupado manteniendo una estructura en pie, no siempre notas cómo se agrietan los cimientos. Pasé ese sábado limpiando. No por obligación, sino porque quería. Reorganicé la sala, quité el enorme soporte de pared donde estaba el televisor, remendé los agujeros en la placa de yeso. Abrí las ventanas y dejé entrar aire fresco, aunque todavía hacía fresco afuera. Por la tarde, la casa se sentía más luminosa. Por la noche, me sentí más luminosa. El domingo, fui a la ferretería y compré lámparas nuevas para la cocina. Las viejas llevaban meses sin funcionar, y cada vez que lo mencionaba, Linda decía que no era una prioridad. Es curioso cómo cambian las prioridades cuando la tarjeta de débito deja de funcionar. No supe de ninguna de las dos esa primera semana. Ni una llamada, ni un mensaje.
No sabía si sentirme aliviada o insultada. Al octavo día, vibró mi teléfono. Linda. Me quedé mirando su nombre en la pantalla un buen rato antes de responder. Hola. Su voz era más suave de lo habitual. Más baja. Daniel. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Hubo una pausa. Nos mudamos ayer, dijo. Es estrecho. Estoy seguro. La voz de Kyle murmuraba de fondo, demasiado débil para distinguirla. He estado pensando, continuó. Quizás manejamos mal las cosas. Quizás. Exhaló bruscamente. No llamo para discutir. Entonces, ¿por qué llamas? Silencio. Por fin lo dijo. Nos falta dinero para la fianza. Cerré los ojos un momento. ¿Cuánto falta? 2000. Dejé la cifra ahí. Dijiste que no llamabas por dinero. No, dijo rápidamente. Estoy pidiendo ayuda. Es lo mismo. Su respiración se hizo más pesada. Pensé que, después de todo, podrías reconsiderarlo. ¿Reconsiderar qué? La línea dura. Me recosté en la silla del porche y miré al jardín. Ahí estaba de nuevo. No era una disculpa. Negociación. No soy tu línea de crédito, dije con calma. Se le quebró la voz. Eres mi marido. Lo era, respondí. Pero me trataste como a un cajero automático. El silencio que siguió fue largo. Entonces susurró. Así que eso es todo. Por ahora. Esta vez no discutió. No lloró. Solo dijo. No creía que realmente lo hicieras. Sí lo hice. Colgó sin decir nada más. Me quedé allí un rato después de terminar la llamada. Hay un extraño tipo de dolor que surge al elegirte a ti mismo. No parece tristeza. Parece espacio. Como estar en una habitación vacía que solías compartir. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Kyle. Casi lo borré sin leerlo. En cambio, lo abrí. Ahora lo entiendo, escribió. La cagué. Pensé que podría arreglarlo antes de que explotara. Me equivoqué. Eso me sorprendió. Entonces llegó el segundo mensaje. ¿Alguna posibilidad de que me avales algo hasta que me recupere? No respondí. En cambio, bloqueé el número. No por enojo, sino por claridad. El viernes por la noche, me encontré en el garaje mirando las viejas cañas de pescar que no había tocado en años. Solía ir al lago todos los veranos. Había dejado de hacerlo. Porque siempre había una factura que discutir. Siempre había tensión que gestionar. Siempre había una crisis ajena que resolver. A la mañana siguiente, cargué las cañas en la camioneta y conduje hasta el agua. El lago estaba tranquilo. El aire olía a limpio. Lancé el sedal y me relajé, sintiendo de nuevo el ritmo lento del mundo. Nadie necesitaba nada de mí. Nadie vigilaba mi saldo bancario. Nadie calculaba mi sueldo antes de que lo ganara. Por primera vez en 3 años, no estaba financiando el caos de otros. Simplemente respiraba. Y en algún punto entre el agua quieta y la suave corriente, me di cuenta de algo que me había costado demasiado tiempo comprender. La libertad no se siente ruidosa. Se siente firme. Y finalmente me había vuelto firme. Pasaron 6 meses antes de que Linda llamara a mi puerta. Para entonces, la casa ya no parecía un eco de lo que había sido. Se sentía habitada de nuevo. Intencionalmente. Había repintado la sala de estar de un gris cálido. Cambié las cortinas viejas por unas blancas sencillas que dejaban entrar la luz de la mañana. El jardín estaba podado. Las rosas florecían como antes de que todo se pusiera ruidoso. Me uní a un grupo de café los sábados por la mañana en la ferretería. Empecé a pescar 2 veces al mes. Arreglé la pequeña grieta en la entrada que había estado pisando durante años sin arreglar. Es curioso lo que notas cuando tu vida no está consumida por la urgencia de otra persona. Cuando llamaron a la puerta, estaba lijando una estantería en el garaje. Supe que era ella antes de abrirla. Hay una forma de que alguien llame cuando todavía cree que pertenece. Linda estaba en el porche, más delgada de lo que recordaba. Sin bolso caro, sin maquillaje llamativo, solo vaqueros, un suéter desgastado y una mirada cansada que no había visto antes. Hola, dijo en voz baja. Hola. Nos quedamos allí un buen rato, sin saber ya cuál era la distancia correcta. ¿Puedo pasar? Preguntó. Dudé y me hice a un lado. Entró lentamente en la sala, mirando a su alrededor como si estuviera visitando una casa que conocía. ¿Lo cambiaste? Murmuró. Tenía que hacerlo. Asintió. Nos sentamos uno frente al otro, en el mismo sofá donde habían surgido tantas discusiones. Kyle no estaba con ella. Es intencional, dijo al ver mi mirada. Ya no estamos juntos. Esperé. Se fue hace 2 meses, continuó. La deuda era peor de lo que pensaba. Juegos. Préstamos personales. No sabía ni la mitad. No dije nada, porque lo sabía. O al menos eso sospechaba. Me usó de la misma manera que te usamos a ti, dijo en voz baja. Esa palabra otra vez. Usó. La habitación se sintió más pequeña. Toqué fondo, admitió. Y por primera vez entendí lo que querías decir. Estudié su rostro con atención. Esta vez no había actuación. No había estrategia. Solo agotamiento. No estoy aquí para pedir dinero, añadió rápidamente. Tengo 2 trabajos.
Estoy pagando lo que puedo. Asentí una vez. Estoy aquí porque te debo algo. ¿Qué es eso? Tragó saliva. Una disculpa. La palabra flotó entre nosotros, frágil. Sabía que los números eran malos, dijo. Sabía que Kyle gastaba sin control. Lo dejé pasar porque tenía miedo. Miedo a la confrontación. Miedo de perderlo. Miedo de volver a estar sola. Me miró. Y elegí el camino más fácil. Decidí seguir usando tu sueldo en lugar de obligarlo a afrontar la realidad. No la interrumpí. Lo justifiqué diciéndome que estábamos casados. Que era dinero compartido. Que eras lo suficientemente fuerte para llevarlo. Su voz se quebró. No pregunté si debías hacerlo. Eso acertó. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El reloj marcaba suavemente en la pared. No puedo deshacerlo, continuó. No puedo devolverte la paz que te robé. Pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Me recosté, asimilando el peso de lo que había dicho. Las disculpas son cosas complicadas. No borran. No reembolsan. No retroceden el tiempo. Simplemente reconocen. Aprecio que lo dije con cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No espero perdón hoy, añadió. Simplemente no quería que lo último entre nosotros fuera la ira. Lo pensé. ¿Entiendes? Dije lentamente, porque no pude ayudarte de nuevo. Sí. ¿Entiendes por qué no pude ceder? Sí. ¿Entiendes que poner límites no es crueldad? Ella asintió. Ahora sí. Eso fue lo más cercano a un cierre que había oído en meses. Hablamos casi una hora. No de dinero. No de culpas. Solo de la vida. De trabajo. El pequeño apartamento que alquilaba. La realidad de reconstruir a los 52 años. Cuando se levantó para irse, dudó en la puerta. Te ves más ligera, dijo en voz baja. Lo estoy. Sonrió levemente. Espero que encuentres a alguien que aprecie eso. No respondí. Porque el aprecio no era lo que buscaba. El respeto por mí misma sí. Después de que se fuera, me quedé junto a la ventana y la observé caminar por el camino de entrada. No con amargura. No con anhelo. Solo con comprensión. Algunas relaciones no están hechas para sobrevivir a la verdad. Pero algunas personas pueden crecer gracias a ella. Esa noche, volví a sentarme en el porche, con un café en la mano, viendo cómo el cielo se desvanecía en naranja y violeta. Pensé en el hombre que había sido 3 años atrás. El que evitaba el conflicto. El que equiparaba el sacrificio con el amor. El que creía que la paz significaba silencio. Habría entregado el sueldo. Habría firmado el aval. Se habría tragado el resentimiento y lo habría llamado compromiso. Pero ese hombre ya no está aquí. Este hombre aprendió algo más difícil. Que el respeto por uno mismo a veces te cuesta comodidad. Que el amor sin límites se convierte en explotación. Que decir que no puedes ser lo más honesto que digas. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido culpable por proteger lo que trabajaste toda tu vida para construir tu sueldo, tu hogar, tu paz, quiero que lo escuches con claridad. Los límites no son traición. Son supervivencia. No sé cómo será el mañana. No sé si Linda y yo algún día seremos amigas o simplemente dos personas que compartieron una lección. Pero sé esto. Hoy vivo en mi propia casa. Hoy gano mi propio dinero. Hoy no me disculpo por existir. Y si esta historia te resuena, si alguna vez has tenido que poner un límite que te daba miedo, quiero saberlo.